Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto y placer presentar al doctor Camilo Jácome, miembro fundador de nuestro grupo de aperturas, eh, expresidente de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, activo, investigador y psicoanalista, que hoy nos va a conversar en esta sexta cátedra de las pasiones. Nos va a conversar sobre el sentimiento inevitable de lo trágico. Es un tema que él ha trabajado mucho y es de verdad un tema muy, muy, muy apasionante. Bueno, Camilo, tienes la palabra. Gracias, Guillermo, y agradezco a todos ustedes la oportunidad de participar en este espacio que sobre las pasiones estamos desarrollando en nuestro movimiento de aperturas en psicoanálisis. En el día de hoy vamos a seguir tratando el tema y específicamente hablaremos sobre uno de sus aspectos que me han interesado desde hace mucho tiempo, pues me parece que sin duda es realmente inquietante y trascendente, el sentimiento inevitable de lo trágico. Para ello, iniciaré en primera instancia recordando lo que entendemos conceptualmente cuando hablamos de las pasiones, siendo esta como una forma genérica de los llamados por el doctor Carvajal en la primera presentación de este tema, de esta cátedra, los sentires del alma. Entendida esta última, el alma, en su acepción como sustancia o parte esencial de cualquier cosa, pero particularmente de los seres humanos. Buscaré posteriormente precisar las ideas acerca del sentimiento y de la emoción, para luego centrarme particularmente en el sentimiento de lo trágico y a partir de allí compartirles 6 observaciones mías acerca de este sentimiento inevitable, tratando de mostrar la posibilidad vital para el ser humano de poder experimentar una vida sin esperanza, mas no desesperada. Como lo leí en estos días, eh, en cierto modo, todos sabemos algo de las pasiones. Las conocemos porque son parte inherente de nuestra vida y todos las hemos experimentado. Pero a la hora de definirlas o de precisar qué tienen entre ellas o qué tienen ellas entre sí, posiblemente a muchos nos va a costar mucho trabajo y vamos a tener dificultades para hacerlo. Pues si bien las conocemos empíricamente, es muy difícil comprenderlas por tratarse de fenómenos subjetivos complejos de la vida humana. Quizás, y como siempre, un buen punto de partida esclarecedor es el de identificar el origen de la palabra, es decir, su etimología. Pasión deriva del latín passio, que quiere decir sufrimiento. Y sufrimiento, a su vez, significa la acción o resultado de padecer un dolor. Y proviene del verbo patipatior, que significa sufrir, aguantar, tolerar. Vemos entonces que las pasiones están entrelazadas con el padecer y se enlaza con palabras enraizadas con este verbo del latín, como son pasivo, paciencia y eventualmente paciente. Este interesante esclarecimiento conceptual creo que nos permite señalar como algo esencial que quien experimenta una pasión sufre, encontrándose por lo menos en un primer momento pasivo e inerme frente al dolor que lo embarga. Es algo que padece y que no puede evitar a voluntad como parte constitutiva y esencial de su existir. Por otra parte,
desde el pensamiento psicoanalítico, es posible ampliar y dar profundidad a estas ideas, si comprendemos que precisamente las pasiones son centrales en toda la conceptualización del llamado conflicto neurótico. Como recordarán, en 3 ensayos para una teoría sexual, Freud en 1905 describió cómo los deseos y las exigencias infantiles nunca se van, sino que permanecen y se mantienen a lo largo de toda la vida de un ser humano, buscando la manera de ser saciadas y satisfechas. Como lo plantean algunos autores, y particularmente Víctor Ruiz, en un artículo de junio del 2020 que consulté para el desarrollo de este tema, y que se llama precisamente ¿Qué son las pasiones? Una perspectiva psicoanalítica. Las pasiones se sufren porque son portadoras tanto del deseo que busca satisfacción a toda costa como el anhelo que ha sido frustrado. El conflicto radica entonces en que no es posible saciar completamente el deseo presente en cada pasión. Y esto de por sí ya constituye un elemento trágico en la vida. Hoy entonces quiero compartir con ustedes algunos planteamientos acerca del sentimiento inevitable de lo trágico, que a todos nos acompaña y que tiene todo que ver con las pasiones. En verdad, no me hago mayor ilusión de poder formularles completamente un problema conciso y darles mayores claridades sobre este sentimiento tan propio, pero también tan rechazado por los seres humanos, y mucho menos espero sugerirles algún tipo de solución al respecto. Trataré, eso sí, de expresarles a ustedes mis reflexiones y ojalá al final tener la posibilidad de dialogar con ustedes a partir del planteamiento de varias observaciones sobre la irremediable experiencia de la tragedia en el vivir, dentro de la trama que está constituida por el momento actual que estamos experimentando los seres humanos de este tiempo de la primera mitad del siglo XXI, así como por los prejuicios propios de mi propia historia personal, que incluye desde luego mi formación o tal vez de formación profesional como psicoanalista, que viene mirando y observando y sobre todo experimentando lo que nos pasa en este mundo. Como una forma de ambientar el tema que hoy nos ocupa, siento que me pareció como conveniente recordar el texto del ensayo llamado El mito de Sísifo de Albert Camus, publicado ya en 1942, y cuya lectura, y más aún, cuya periódica relectura recomiendo a todos por resultarme a mí en particular siempre inquietante, así como paradójicamente un tanto perturbadora, pero también clarificadora. En este texto, Camus retoma la tragedia de Sísifo, en la cual este personaje de la mitología griega que ha ofendido a los dioses es condenado a subir una piedra hasta la cima de una montaña, solo para que al llegar a la cima, la piedra caiga nuevamente al precipicio, teniendo Sísifo que ir de nuevo a buscarla, repitiendo así esa acción una y otra vez hasta el infinito. Este mito nos puede ayudar a entender ese sinsentido que con frecuencia experimentamos todos y que al quererlo expresar con palabras, lo referimos al absurdo de ciertas situaciones de la vida, con una descripción que podemos asimilar como algo propio del sentimiento inevitable de lo trágico. Lo que me interesa resaltar en este momento es que Camus se muestra en una parte dada de este ensayo
muy interesado en lo que piensa y siente Sísifo mientras camina de regreso a la parte baja de la colina para volver a comenzar de nuevo. Este es, podemos pensar, el tiempo del sentir trágico, el instante cuando aquel hombre, que puede ser cualquiera, se hace consciente de lo miserable de su condición, con un destino sin esperanza al que se ve abocado por el hecho mismo de haber nacido. Para ahondar ahora en nuestra reflexión sobre el sentimiento de lo trágico, considero importante hacer antes algunas precisiones, primero acerca de los sentimientos y luego acerca de lo trágico. Vamos a hablar primero de los sentimientos y de las emociones. Para ello voy a retomar algo de lo planteado por el doctor Carvajal en la primera fecha de este seminario, cuando trató el tema de los sentires del alma. Un sentimiento, de acuerdo a la definición del diccionario, corresponde a un estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, un hecho o una persona. Etimológicamente, la palabra sentimiento está formada con raíces latinas y significa acción o resultado de percibir una sensación. Acción o resultado de percibir una sensación. El sentimiento surge como resultado de una emoción, pero se le debe considerar más precisamente, como lo plantean muchos, como la suma de una emoción más un pensamiento, por lo que su base es cognitiva. Los sentimientos se producen por los procesamientos, las evaluaciones, las interpretaciones y las atribuciones que hacemos de nuestras emociones y de nuestras experiencias. De ahí surgen los sentimientos. Se pueden definir en últimas como la sensación física y consciente de nuestra experiencia emocional. Entonces diferenciemos. La emoción es un proceso inconsciente, incontrolable, que surge por algún estímulo de manera espontánea. Son procesos fisiológicos primarios que sirven para la supervivencia y facilitan el aprendizaje. Son automáticos y distintivos. Se producen antes que la mente consciente pueda registrarlos, siendo temporales y con una duración limitada en el tiempo, cumpliendo una función clara, adaptativa y de supervivencia. Existen unas emociones básicas descritas por diferentes autores, como son el enfado, el miedo, la alegría, el amor, la tristeza, la sorpresa, el asco, la culpa, la admiración, la curiosidad y la confianza. La emoción es temporal y nos prepara para la acción. Funciona como motivación y como una forma de comunicación innata que permite grabar datos en la memoria. Su presencia puede ser detectada por otras personas, aunque el individuo en un momento dado no sea consciente de ella. Lo importante es que, tomando una idea que encontré del biólogo Humberto Maturana, así como las emociones se transforman, como las sensaciones se transforman en emociones, una emoción se transforma en sentimiento. Esto me parece muy importante. Las sensaciones se transforman en emociones y una emoción se transforma en sentimiento en la medida en que uno va tomando conciencia de esa emoción y le da un significado particular. Por tanto, el sentimiento se da cuando procesamos la emoción y nos hacemos conscientes de ella dándole un significado. Recordemos así que, a diferencia de las emociones que se producen en el sistema límbico del cerebro, los sentimientos lo hacen en la corteza orbitofrontal de la región central media de la corteza prefrontal. Los sentimientos son, pues, la interpretación de las emociones por el pensamiento. Repito, la interpretación de las emociones por el pensamiento.
Su principal característica es que somos conscientes de ellos y tomamos decisiones respecto a ellos. Los sentimientos son duraderos y podemos decidir sobre ellos. Las emociones son innatas, mientras que los sentimientos pueden tener una red cultural. Por otra parte, y ya desde el psicoanálisis, y gracias a un artículo llamado Hacia una teoría freudiana de los afectos de Santiago Alejandro Chaluquian, un psicoanalista mexicano, encontré un pasaje de Freud referido a los sentimientos inconscientes, que se encuentra en el tercer apartado del artículo metapsicológico de lo inconsciente, escrito por Freud en 1915, publicado en 1915. Allí Freud trata específicamente el tema de los sentimientos en unas breves páginas que, sin embargo, son fundamentales para comprender la concepción freudiana de los afectos. En este aspecto es necesario aclarar que en general en el psicoanálisis habitualmente no se realiza distinción alguna entre afectos, sentimientos y emociones, considerando generalmente esta discriminación que yo estoy trayendo acá como ajena al campo psicoanalítico. En este artículo, Freud parte del concepto de pulsión. Afirma que la pulsión en sí nunca es objeto ni de la conciencia ni del inconsciente. La pulsión solo puede ser representada en el psiquismo en general por la representación. Sintéticamente, la representación, dice Freud, es el representante de la pulsión, así lo dice. La representación es el representante de la pulsión, porque la pulsión en sí es inaprensible. Lo que llama la atención de esta declaración es que, como al pasar, Freud realiza una afirmación que nos interesa. La voy a leer textualmente. Dice Freud, si la pulsión no se adhiriera a una representación ni saliera a la luz como un estado afectivo, nada podríamos saber de ella. Me parece que esta afirmación es crucial, trascendental, pues de ella se desprende que la pulsión posee dos modos para hacerse patente. La representación por un lado y el estado afectivo por el otro. Para mí, estas palabras son importantes para la precisión que quiero establecer con relación a los sentimientos. El modo como la pulsión se hace patente en la conciencia se refiere más al sentimiento como representación, con base ricamente cognitiva, mientras que el estado afectivo corresponde a la noción como proceso inconsciente incontrolable que surge por algún estímulo de manera espontánea y se siente directamente como sensación consciente susceptible de representación. En el texto de lo inconsciente al que nos referimos, Freud habla de los afectos inconscientes, siendo esta para mí una expresión que compete a uno de los destinos señalados del factor cuantitativo de la pulsión, que como estado afectivo podemos asimilar más a la emoción. En ese sentido, también podemos entender cómo cuando Freud habla ya del afecto que puede ser percibido conscientemente, este afecto lo podemos asimilar más al sentimiento. Emoción puede ser inconsciente, el sentimiento es más es percibido conscientemente. Esta es pues una conceptuación personal del texto de Freud que puede ser puesto, por supuesto, puede ser muy debatida y cuestionada como parte de una interesante y eventual discusión argumentada. Ahora pasemos a considerar lo trágico. Para ello traigo este cuadro muy conocido de Frida Kahlo, que es una pieza que fue pintada en 1945, después de tal vez es la última
que describe su penosa y trágica enfermedad. Vamos a considerar lo trágico. Todos entendemos que al hablar de lo trágico hacemos referencia a la tragedia, entendiéndola como aquella situación o suceso que tiene consecuencias irremediables, funestas y desgraciadas que producen un gran dolor o sufrimiento. El término tragedia procede de la voz griega tragoedia o canto de macho cabrío. Ya alude a la canción de los griegos atenienses que era entonada en procesiones en honor del dios Dionisio en las fiestas dionisías, siendo Dionisio el dios olímpico griego de la fertilidad y el vino. De cierta forma, puede ser válido afirmar entonces que lo trágico desde sus orígenes está asociado con lo dionisíaco, en el sentido de referir a situaciones donde hacen efervescencia las pasiones y los impulsos con consecuencias inesperadas, dolorosas y nefastas. A Dionisio los griegos lo opusieron a Apolo, el dios de las artes, además de la medida y del orden. De ahí viene la ya conocida dicotomía filosófica y literaria de lo apolineo y lo dionisíaco, que tomó especial relevancia después de la publicación del texto El nacimiento de la tragedia de 1886 de Federico Nietzsche, donde allí Nietzsche describe la presencia de dos fuerzas que se contraponen y que utiliza el artista como forma de expresión. La primera, que expresa formas acabadas y bellas, Apolineo, mientras que la segunda se refiere a aquellas manifestaciones basadas en el ritmo y la pasión, dionisíaco. Se trata de dos figuras que se suponen antagónicas, pero que a la vez refieren a dos conceptos inherentes e imprescindibles de la vida y de toda creación dramática. Todas estas ideas nutrieron enormemente el genio de Freud, quien recurre una y otra vez a la tragedia para probar y sustentar sus teorizaciones, corroborando la idea primordial de que en la base de todas las tragedias están siempre las pasiones. Como dice Antonio Bello Quirós, psicoanalista también mexicano, el psicoanálisis trabaja con el hombre trágico, que asume sin coartadas que la vida humana es irremediablemente trágica. Conceptos como el del complejo de Edipo, Narciso, compulsión a la repetición e incluso el del inconsciente muestran cómo Freud recurre una y otra vez a la tragedia como prueba de sus teorizaciones. De hecho, Freud se sirve de la obra trágica de Sófocles para sacar a la luz los deseos incestuosos y parricidas que moran al interior de cada ser humano. Bueno, antes de plantear las observaciones que les decía que quiero comentar con ustedes, les voy a compartir, debo hacer referencia a un libro que encontré del escritor español Miguel de Unamuno y que me llamó mucho la atención porque precisamente se llama Del sentimiento trágico de la vida y que fue publicado en 1913. Este hace parte de lo que Unamuno hace parte de lo que algunos llaman el existencialismo religioso de Occidente, que a diferencia del existencialismo laico, se apoya en la idea de una entidad superior que de alguna forma guía nuestro destino. En este ensayo, Unamuno dice que el sentimiento trágico de la vida corresponde a un estado subjetivo que parte de nuestras propias vivencias y circunstancias comunes a todos los seres humanos, en donde la existencia se da en una dicotomía primordial entre lo vital y la razón, entre lo profundamente irracional y lo racional, siendo como dos elementos, de nuevo, que se encuentran en una oposición permanente que trágicamente siempre termina en dolor, muerte y sufrimiento. El sentimiento de lo trágico
está en percibir que la vida es irracionalidad y absurdo puro, pues siempre sabemos que hagamos lo que hagamos, vamos a morir. Ya la forma como resolvamos este asunto es otra cosa. Por ejemplo, abrazar la vitalidad y afirmarla con toda su irracionalidad es en lo que consiste precisamente lo que yo llamo vivir sin esperanza, mas no desesperado, como una manera para superar el sinsentido encontrado en cada uno de nosotros. Ahora traigo esta pintura, esta figura de Joan Miró, que se llama precisamente Diálogo de Insectos. Y la voy a utilizar ahora sí como apertura a mis observaciones como para presentar un fragmento del diálogo que sostuve con un paciente en análisis, luego de cerca de un año de haber terminado el confinamiento por COVID-19 mediante una comunicación por pantalla virtual. El diálogo del fragmento de la viñeta de análisis es el siguiente. El paciente viene hablando y dice: antes decía que me gustaba vivir, pero que antes decía que me gustaba vivir solo, pero ahora, luego de tantos días sin ver a nadie, me estoy sintiendo desesperado. Siento como que mi familia no me tiene en cuenta, no me llaman, no soy importante. En el trabajo creo que tampoco, y que es posible que me van a echar. Hace un silencio corto y dice: he vuelto a tener ideas de suicidio. Hace mucho no lo hacía. Yo le digo, como que estás necesitando que te llamen, sentir que te quieren, y en la soledad, ¿será que vas perdiendo la esperanza? El paciente me dice: no vale la pena. Cuando estoy así, vuelvo a pensar en morirme y ya. ¿Para qué seguir vivo? Mejor me mato y ya. Pero me da miedo. Me da miedo que me dé una enfermedad grave. ¿Quién sabe cuánto me quede de vida? Por ahí unos 15 o 20 años. Entonces yo le digo, y entonces, como dicen por ahí, mientras hay vida, hay esperanza. Y el paciente contesta: bueno, hoy sabía que tenía cita con usted y eso ayuda. Aquí termina la viñeta. Desde luego, esta es solo una pequeña parte del material clínico de una sesión de análisis, pero en ella creo que se puede observar cómo se expresa la vivencia de lo trágico y cómo se condensa en su dialéctica entre la esperanza y la desesperanza. Y allí se condensa lo que muchos de nosotros los humanos experimentamos en un fenómeno análogo a como parece ser el caso de este paciente en particular. Aquí traigo una ilustración que se llama la esperanza de un condenado a muerte, que está en el Museo de Miró en Barcelona, que fue pintado en 1974, y es un tríptico de Miró en memoria de Salvador Puig Antich, que fue ejecutado por Franco eh, como consecuencia de la Guerra Civil Española. Al margen del contenido manifiesto del diálogo de insectos que les acabo de describir, para ustedes seguramente es claro vislumbrar, entre otros contenidos latentes posibles, lo que yo también creo está oculto en ese diálogo: el sinsentido de la vida que lleva a la sensación de desespero, la huida hacia la muerte, la búsqueda de la esperanza en el encuentro, la presencia efectiva del analista en el presente, la actitud para escuchar la queja, formular la pregunta y hacer costar la vida tanto de su interlocutor
de su interlocutor como la suya propia. Lo que busco entonces en esta presentación de mis observaciones es llamar la atención sobre la siguiente idea. A partir de la conciencia de la posibilidad de nuestra muerte, que más que una posibilidad es una certeza, es factible vivir esta condena ineluctable sin caer en la desesperación que fácilmente se genera. Quiero sustentar que esta forma de existir se puede conseguir gracias a la conciencia del presente y al encuentro auténtico vital con otros seres humanos, como es el caso privilegiado que eventualmente se da en un tratamiento psicoanalítico afortunado. La exposición la desarrollaré entonces con base en 6 observaciones aleatorias sobre la inevitabilidad del sentimiento trágico. Vamos con la primera. Nada más trágico que el saber que el hombre es un ser para la muerte. Como conocemos, esta es una idea de siempre que ha venido siendo explicitada con más fuerza por los filósofos existencialistas del siglo pasado y en particular por Heidegger a partir de su escrito sobre el ser y el tiempo. Dentro de esta corriente, que tiene muy presente el destino trágico del hombre, surge en 1947 la novela de Albert Camus, La Peste, en donde se narra la historia de una epidemia en la ciudad argelina de Orán. En ella, y hacia el final del libro, se cuenta un diálogo entre el doctor Yu, uno de los protagonistas, y su amigo Theroux. Ese diálogo versa sobre los condenados a muerte por la justicia, generando una imagen en la que algunos vemos una alegoría con la peste, entre comillas, que todos los humanos llevamos mientras vivimos y del destino final que inevitablemente estamos condenados a cumplir. Como dice el paciente, pero me da miedo que me dé una enfermedad grave. ¿Quién sabe cuánto me quede de vida? Por ahí unos 15 o 20 años. Segunda observación. En el acontecer de la vida existen factores externos e internos con frecuencia inesperados, que en un momento dado llevan a que la situación cambie y los acontecimientos se precipiten. Recuerdo, junto con otros, que el método marxista defiende que para aclarar las cosas, lo mejor es agudizar las contradicciones del sistema. Se nota en muchos de ellos, los marxistas, una intención de seguir dicha estrategia con la convicción idealizada de que ese era el camino para resolver los conflictos y llegar así a la transformación deseada, dejando de lado con mucha frecuencia el hecho de que, como en todo conflicto dinámico y complejo, en la práctica existe también la posibilidad de que las cosas no funcionen como lo esperan, sino que se resuelva para peor de lo que se tenía. Acontecimientos sobrevinientes como una enfermedad grave o la prematura pérdida de un padre en la vida individual o los mismos desastres naturales en la colectiva cambian las condiciones y agudizan las contradicciones, reeditando la experiencia trágica del hombre referida a su condena a muerte con la posibilidad contingente de la esperanza o de la desesperanza en su vivencia concreta de estar tranquilo o estar desesperado. Tercera observación. El psicoanálisis, como la vida, transcurre fundamentalmente en gerundio. En ese sentido, debe ser cada vez más claro que no somos en presente de indicativo, sino que siempre estamos siendo. Esta es una de las muchas enseñanzas que mantengo de los seminarios que tomé en mi formación como psicoanalista. Siempre, al ser en gerundio, siempre está implicada una acción
que se está llevando hacia adelante, viviendo, siendo, soñando, sufriendo, analizando o en cualquier otro verbo terminado en ando o endo. Se trata efectivamente de una acción en un tiempo sin tiempo, un presente fuerte que anhelando el pasado autoriza el futuro. Así lo describía bellamente la colega uruguaya Mirta Casas de Perea en una conferencia en 1994. Un tiempo sin tiempo, un presente fuerte que enhebrando el pasado autoriza futuro. Lo trágico como experiencia inevitable se vive en un gerundio impersonal de acción en desarrollo, en donde irremediablemente, y citando un conocido aforismo de Bob Dylan, aquel que no está ocupado naciendo, está ocupado muriendo. Cuarta observación. Como es conocido, Wilfred Bion, un psicoanalista británico, en su libro Atención e Interpretación, es conocido por lo menos por la mayoría de los psicoanalistas. Este autor hace la recomendación técnica de que durante una sesión el analista debe buscar la suspensión de la memoria, suspensión del deseo, la comprensión y de todas las impresiones sensoriales. Bion realmente está retomando el concepto del joven poeta John Keats, que él hablaba de la capacidad negativa. Esto lo hacía, pues John Keats es un poeta que vivió entre 1795 y 1821. Y de ahí toma Bion esta idea de la capacidad negativa, que consiste precisamente en ser capaz de mantenerse en medio de incertidumbres, en medio de misterios y en medio de las dudas, sin tratar irritantemente de agarrarse a hechos o a la razón. Así, ante situaciones difíciles y angustiantes y trágicas, en vez entonces de buscar seguridades con desespero, es mejor cegarse artificialmente para centrar toda la luz en un pasaje oscuro hasta ver aparecer patrones, como le escribe Freud a Lu Andrea Salomé en carta de 1916. Es así como se puede concebir que para muchos, ante lo oscuro de lo trágico que genera desesperanza, es humanamente posible sobrellevarla sin desesperación. ¿Cómo? Buscando que aparezcan con tranquilidad, que aparezcan patrones que den alguna claridad dentro de la oscuridad. Quinta observación. Una definición del diccionario dice que la palabra desesperado se refiere a alguien poseído de desesperación. Y la desesperación, a su vez, corresponde a, comillas, a la pérdida total de la esperanza, de la paciencia y de la tranquilidad en el ánimo, causada generalmente por la consideración de un mal irreparable. Podemos así establecer los pares antitéticos emocionales esperanza-desesperanza, por un lado, y por el otro, el par antitético tranquilo-desesperado, en donde los primeros términos, esperanza y tranquilo, actúan como relevantes sobre los segundos, los cuales tienden a ser rechazados y desvalorizados, llevando sin remedio a que prevalezca el sinsentido y la desesperación. Sin embargo, si tenemos presente la idea de la capacidad negativa de Bion, en el sentido de evitar la avidez por encontrar puertos seguros, tranquilizadores, creo que ya nos es posible ver a los segundos polos, a los pares desesperanza y desesperado, como elementos tan primordiales y necesarios como los primeros, tranquilo y esperanza, considerando que los unos no se pueden explicar sin los otros, pues se determinan mutuamente. Así de nuevo es posible concebir una vida en donde los humanos podamos tener
un transcurrir sin esperanza, mas no desesperados. La sexta observación. En una conferencia de hace 5 años, el colega argentino Tebaldi, Raúl Tebaldi, nos recordaba que Andre Green, a quien muchos llaman el analista del afecto y la pulsión, plantea en sus escritos que hay que dar ligadura a la pulsión en la transferencia para luego restablecer la actividad representacional. No sé hasta qué punto podamos estar de acuerdo con la idea de que la vivencia de desesperación está muy enlazada precisamente con las deficiencias en la actividad de la representación. Lo inesperado, la incertidumbre, los hechos agudos que nos acercan al caos, a la muerte y en fin, lo trágico es muy difícil de representar y por eso somos proclives a estar sintiéndonos desesperados. Pero si aceptamos lo que nos dice Green y creemos que eso es cierto, entonces necesitamos del objeto, necesitamos de un otro presente y vivo que facilite la ligadura pulsional, la transferencia en análisis, para crear un entramado psíquico y poder ahí sí ir representando, ir pensando, ir simbolizando y de pronto también hasta narrando lo inevitablemente trágico del existir sin esperanza, pero sin desespero. Hasta aquí entonces la presentación de este inquietante y para mí trascendental tema. He planteado en la primera parte un recuento de lo que entendemos conceptualmente cuando hablamos de las pasiones, mostrándola como una forma genérica que usamos para referirnos a los llamados sentires del alma como sustancia o parte esencial de los seres humanos. Posteriormente he intentado precisar las ideas acerca del sentimiento y la emoción para luego centrarme particularmente en el sentimiento de lo trágico y a partir de allí compartirles las 6 observaciones acerca de ese sentimiento inevitable. Con ello he tratado de mostrar la posibilidad para el ser humano de poder experimentar una vida, si bien sin esperanza, no desesperada. Sé, porque me lo vuelve a recordar Camus cuando releo el mito de Sísifo, que lo trágico comienza cuando se es consciente de una verdad indeseable. Así, soy consciente también de que los planteamientos y reflexiones aquí enumeradas, acertadas o no, inevitable y tristemente, se perderán como el viento. Sin embargo, todo está bien, especialmente cuando en las circunstancias actuales y en este momento con ustedes, como en el aquí y ahora de la situación analítica, podríamos ir diciendo de ellas lo mismo que escribió Borges en el trozo final del poema que algunos le atribuyen, que se llama Aquí hoy. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Para finalizar, y tal vez como resonancia de esta última frase, quisiera leerles el soneto completo de Borges, porque de alguna forma misteriosa siento que nos muestra el momento de conciencia del sentimiento inevitable de lo trágico que tanto buscamos en la vida y particularmente en el aquí y ahora de un psicoanálisis, para que a partir de allí, o diría Borges, aquí hoy, encontrar un nuevo sentido a la existencia, abrazando el absurdo para vivir sin esperanza, mas no desesperada. Traigo como ilustración del poema una situación de pronto paradigmática de una situación trágica. Algunos de ustedes recordarán esta foto que salió publicada en todas partes ya hace muchísimos años y hace referencia al momento en que en agosto, 25 de agosto de 1987, el médico colombiano Héctor Abad Gómez muere asesinado por paramilitares en el centro de Medellín.
En esta foto en la que aparece su hijo, el escritor Héctor Abad Faciolince, momentos antes, Héctor Abad Faciolince encuentra en uno de los bolsillos de su padre asesinado precisamente este soneto, desconocido hasta ahora y copiado a mano por su padre, y que estaba firmado con las letras JLB. El poema se convirtió en epitafio de la tumba de Héctor Abad Gómez, y en noviembre de ese mismo año el escritor lo publicó en el Dominical del Espectador, atribuyéndolo precisamente a Borges. Esta es una escena que me parece, como les decía, paradigmática de lo trágico de la vida. Como todos sabemos, después Héctor Abad Faciolince escribió precisamente una novela que le dio muchos reconocimientos, que se llama El olvido que seremos. El poema dice así: aquí hoy, ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora, y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas, el principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los triunfos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy emotiva tu intervención, Camilo, muy bella, muy para meditar. Claro, pensé muchas cosas, ¿no? Las citas de Heidegger sobre la muerte y sobre el estar siendo, ¿no? Y la única realidad, ¿no? La muerte. Pero también, hablando de lo trágico, siempre pienso en algo muy específico y es la melancolía. Yo veo lo trágico como la experiencia, como aquello, por un lado, que es inevitable, que se nos viene encima, ¿no? Y que produce la máxima frustración y la sensación de no control. Pero eso trágico puede ser ocasional, ¿no? La naturaleza, como decía Freud, las fuerzas de las cosas ocasionales en la vida que no tienen manejo y se vuelven trágicas, ¿no? También veo lo trágico, lo narcisístico, ¿no? Esa pérdida de la realidad que tiene el narciso y que entonces cae en lo trágico con gran facilidad. Pero el trágico que más me impacta es el trágico melancólico, ¿no? Es el que hace todo para hacerse daño, para destruirse y de paso daña al otro, ¿no? Lo trágico melancólico es activo, no es pasivo, ¿no? Lo planteaba maravillosamente mm, lo planteaba maravillosamente Oscar Wilde en la balada de la cárcel de Reading, cuando entiende lo trágico de su quehacer, de lo que había hecho, básicamente por lo cual termina en la cárcel, ¿no? Oscar Wilde se mete con el único individuo que no se podía meter en Londres, ¿no? Era con el hijo del marqués de Queensberry, que fue el hombre que hizo las reglas del boxeo y le sedujo a su hijo.
¿Qué esperaba? Pues que el marqués lo metiera en la cárcel, ¿no? Y él entiende lo trágico, él entiende lo que había hecho, lo autodestructivo tan fuerte y por eso escribe, ¿no? Y oídme, hermanos, el hombre mata lo que más ama, el valiente, el cobarde con un beso, el valiente con una espada, pero el hombre mata lo que más ama. Em, lo trágico, melancólico es lo más terrible en la clínica, ¿no? Es la necesidad de autodestruirse, un poco lo que tú relatas en tu primer caso, en tu primer esbozo de técnico que hiciste, que fue tan interesante tu interpretación también y cómo este hombre abre un poco el compás y cita la esperanza. Pero yo siempre pienso que la esperanza es lo más trágico del ser humano. Tan trágico es y tan terrible es el mal de la esperanza, que era tan pesado que ni siquiera pudo salir cuando Pandora abrió la caja. Cuántas cosas trágicas pasan por la esperanza y la gente queda esperando y esperando y esperando. Y la esperanza no permite moverse. Bueno, eso es lo que quería comentarte, Camilo, que me provocó tu charla. Bueno, listos a oír, Luis Fernando. No, para agregar de pronto algo a propósito de lo trágico, que en Aristóteles tiene una palabrita muy interesante que es la palabra peripecia, que la peripecia es el acontecimiento que hace, que un acontecimiento genera dentro de una narración que hace que la obra dé un giro de 180 grados y que eso usualmente se pase de un buen estado a un mal estado, ¿sí? Es como la caída del bienestar al malestar, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Pero el gran hombre que era sobre el que acontecía la tragedia griega, en este caso, por ejemplo, Edipo, ¿sí? Que llama a Tiresias para que le revele quién es el causante de la mala situación que acontecía en Tebas, y Edipo incita a que Tiresias le diga la verdad. Edipo no sabe que va a decirle el culpable eres tú, y entonces esa búsqueda de Edipo por encontrar la verdad, ¿sí? Hace que la obra, o que su vida gire en 180 grados. La peripecia, al menos en el concepto de Aristóteles, es ese giro, ¿no? Ese giro trágico que pasa de aparentemente el buen obrar al mal obrar, que era un poco lo que usted decía de la relación de Oscar Wilde con Lord, Alfred Douglas, que era su amado, ¿sí? Y cómo esa relación de amor que tiene Wilde por Douglas lo va a acabar llevando a la cárcel, ¿no? Es algo que no, este hombre no se iba a esperar, ¿no? Que ese gran amor fuera su propia condena. Lo trágico tiene ese giro de 180 grados y en la tragedia Aristóteles plantea cómo la tragedia es una fuente de conocimiento generada por dos sentimientos: la compasión que siente el espectador por lo que le está aconteciendo al héroe trágico, y el temor. ¿Sí? Compasión y temor, ¿sí? Son los dos elementos que acontecen, como en términos como lo quieran llamar, emoción, sentimiento, afecto, pasión, que acontecen en el espectador y que hacen que la tragedia se vuelva una fuente de conocimiento, algo importante. Y un tercer elemento, que al menos acompaña en la tragedia aristotélica, ¿sí? Es el concepto de catarsis, ¿sí? Y cuando el espectador que va a la tragedia observa todo este acontecer, desarrolla la catarsis. Y la catarsis es lo que también ayuda como a la limpieza del alma de los espectadores que pueden observar la tragedia. Y por último, otro concepto importante en la tragedia aristotélica es el concepto de que sin fábula no hay tragedia. Casi que sin narrativa de los hechos no hay un elemento trágico. Lo trágico y la narrativa, que pues, en Aristóteles se llamaría la fábula, que es la concatenación de acciones que se cuentan, ¿sí? No emergería lo trágico. ¿Sí? Es a través de la narración, de la concatenación de acciones, vuelvo y repito, que es como la idea de Aristóteles, que emerge lo trágico. Al menos ese concepto es de la tragedia de Aristóteles.
pues para el sentimiento inevitable de lo trágico. Bueno, oímos comentarios. Camilo salió. María Clara. Buenas noches, muy interesante la exposición, muy interesante. Pero como comentario, asocio el sentimiento de lo trágico más en la vida cotidiana como el temor al mal, porque la maldad está presente, existe, la maldad hace parte de la historia y la maldad, el temor al mal, está camuflando de alguna manera los otros temores fundamentales, como son el temor a perder lo que tenía o a perder lo que no ha tenido. El segundo temor es el temor a enfrentar. ¿Soy capaz o no soy capaz de seguir con esto? El tercer temor es el temor a la soledad o al abandono, que también es trágico, depende cómo se asuma. Y el cuarto temor, que es la desesperanza, que es el temor a la muerte. Eso como comentario de que en la vida cotidiana lo que más encuentra uno es el temor al mal, que también tiene otra modalidad que es la ansiedad por el futuro, que lo que usted hablaba en su exposición que fue muy interesante sobre la incertidumbre. Ya Nietzsche decía que el hombre lleno de certezas está preso. Y lo que nosotros tratamos en psicoanálisis es de volver al hombre libre, con el buen manejo de la incertidumbre. Ese era el comentario. A mí algo para decir. Sí, pues me parece muy interesante el planteamiento y creo que es así, que, que en la cotidianidad siempre estamos viviendo situaciones, pequeñas tragedias. Por eso me gustó tanto eh, eh, el aforismo de Baudrillard, que siempre, inevitablemente, el que no está naciendo está muriendo. Es decir, en la cotidianidad siempre está presente lo uno y lo otro, y, y, y la idea es poder navegar sobre esas aguas, eh, pues de una manera que nos permita pues, vivir lo más intensamente posible sin caer en una desesperación, ni en una repetición como la de Sísifo, que es en últimas eh, pues la repetición que siempre mostró Freud con
con el neurótico, con la compulsión a la repetición, en donde reiteradamente pues se inicia y se vuelve a caer en la misma situación con la que se empezó. Entonces creo que sí, que estoy de acuerdo con esta observación en que en la cotidianidad continuamente y todos los días estamos viviendo esta repetición y esta tragedia de todos los condenados condenadamente afortunados, diría también, eh, de los que estamos en este mundo, ¿no? Yo quisiera acotar algo muy interesante que me hizo pensar lo que decía Carlos, y, y es sobre el concepto de lo trágico en Grecia, en Atenas, ah, y la liazón que puede tener esto con la horizontalización del sistema mental, el antropocentrismo, la pérdida y la ilusión de la divinización, de, de bajarle el volumen a la idealización, ¿no? Si algo es apasionante es como los dioses griegos mm, tenían poca vigencia en la vida común de los humanos. No es como los dioses monoteístas, ¿no? Que eran dueños de todo. Los dioses griegos no. Entonces el antropocentrismo, por un lado, dignificó, individualizó al individuo, al ser humano, pero al mismo tiempo le permitió ver sus limitaciones, le permitió apropiarse de esa horizontalización de sus límites y entender lo nada que era el ser humano. Y la muerte, ni hablar, en las narices. Por lo tanto, la tragedia se convirtió como en el objeto más importante, ¿no? Hasta el punto de volverse el ritual, uno de los rituales más centrales dentro del funcionamiento ateniense, ante todo. Es apasionante el tema de lo trágico, como los griegos lo toman, ¿no? Como los griegos lo asumen. Eh, Porque no hay la idealización, la idealización en la sacralización, la idealización en los griegos va desapareciendo por la no sacralización, lo común y corriente, ¿no? Ante todo. Bueno, Guillermo, me haces pensar en pues, pues en esta idea de lo trágico en el mundo actual, que es diferente, creo que es un poco diferente pues a lo trágico en la época griega. Los griegos, pues estaban los dioses y las tragedias venían de los dioses y de las pasiones. Y era el sino del destino el que, el que predominaba, ¿no? Como explicación, y no había nada que hacer porque el destino eso estaba escrito. Pero hoy en día tal vez es diferente, ¿no? Porque el problema es que ya no hay dioses, no hay Dios, sino que lo que hay es una desesperanza, una búsqueda de felicidad, ojalá inmediata, rápida, eh, que nunca llega, que siempre que nos hace caer es como en una futilidad y en un sinsentido que no tiene agarradero. Entonces, es una situación trágica, si bien también trágica, es una tragedia diferente, ¿no? Y que para salir de ella, creo que fue algo que está en las observaciones y que ojalá
pues que me parece importante volverlo a retomar, a recalcar, es esa posibilidad del humano, ¿no? De la apuesta pulsional de la que habla tal vez Marruco, el argentino, y que Green también pues, la plantea como lo observé, de que haya una ligazón pulsional, un otro vivo que, que, que ayude a rescatar de ese sinsentido y de esa tragedia en la que pues, nos toca vivir. Es muy interesante lo que tú estás planteando, siguiendo la línea que estamos teniendo, ¿no? Claro, el punto de partida nuestro es que somos griegos y como nunca estamos intentando ser griegos, ser antropocéntricos, dejar a los dioses lo más lejanos posible, ¿no? Y lo interesante es cómo las técnicas de alguna manera educativas que se han planteado a raíz de ciertas leyes, ¿no? Ante todo las leyes antimaltrato, más que la inclusión, el antimaltrato. Cómo horizontalizó el sistema. Ya no hay miedo, no hay temor, por lo tanto, no hay jerarquías. En la mente infantil y adolescencial se ha horizontalizado el sistema al máximo. Dios desaparece, por lo tanto, porque la jerarquía, al horizontalizarse, las jerarquías van desapareciendo. Y cómo es muy interesante esto que estás planteando, ¿no? Cómo estamos viendo la depresión y el suicidio, ¿no? Como una manifestación de la desesperanza de que tú hablabas. Es apasionante, porque es un experimento, yo insisto, un experimento cultural único, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad se ha dejado de maltratar al niño para educarlo, ¿no? Es la primera vez que se penaliza el maltrato. Y cómo esto horizontaliza la mente y trae todo este desborde y cosas apasionantes de la posmodernidad. ¿Será trágica la posmodernidad o habrá salida? O lo trágico es lo importante, ¿no? Asumir lo trágico sería lo importante en términos culturales. Son preguntas que me hago todo el tiempo. Mm. Más Bueno, comentarios. Dale. hay un par de comentarios en el chat. Ajá. Uno de Enrique Guarín que dice que la presentación le hace pensar que parte de lo trágico en la percepción de la experiencia humana estaría en la paradoja de ser consciente de que se va a morir, pero al mismo tiempo de no saber cuándo va a llegar ese fin. En ese sentido, sería lícito pensar que para desprenderse de la esperanza sin entrar en el desespero, habría que encontrar la forma de no buscar obtener ese futuro deseado. Sí, me parece una posibilidad eh, de, para desprenderse de la esperanza sin entrar en el desespero, habría que encontrar la forma de no buscar obtener ese futuro deseado. Sí, yo creo que sí. Ahora, lo que pasa es que es tan difícil no desear, pues porque es parte de nuestras pasiones. Es algo que nos pasa y no podemos dejar de desear. Pero creo que es importante verlo como, precisamente como, como un sentimiento sobre el cual podemos hacer algo, no como una emoción, que esa diferencia me parece a mí pues como útil, porque como una emoción, pues, o sea, sentimos algo y todos, como decía, como muchas veces nuestra amiga Marta Maldonado nos
pues nos lo decía, me lo recordaba, sentir, pues todos podemos sentir, sentimos muchas cosas. El asunto es qué hacemos con lo que sentimos, cómo lo tramitamos, qué cuentos, cómo lo enfocamos, qué significado le estamos dando. Y ahí es donde está la posibilidad, pues podemos desear, pero pues nuestros deseos nos puede, lo importante es lo que hagamos con eso, con ese deseo. Y yo te acotaría, ¿no? Que la esperanza es la negación de lo trágico. Y eso es lo más trágico que puede haber, negarlo. Sí, es saber que las cosas pueden pasar y que van a pasar, pero, y desde luego esperamos que no pasen o que por lo menos se demore, pero poderlo asumir de la manera más, eh, pues más positiva posible. Hay otro comentario de Samantha Alvarado. Dice, a modo de noción de ilustración, se nota una dicotomía sobre la tragedia a partir de traer la construcción del concepto a través de lo dionisíaco o a través de posturas alrededor de Apolo. ¿Podría ampliar estas referencias sobre la tragedia? Por favor, muchas gracias. No, básicamente, pues creo que eso, pues que vienen, que está planteado en los griegos claramente, algo como algo muy antiguo y muy originario de nuestra cultura occidental, mm, pero que creo por ejemplo, en el Oriente, no sé si voy a decir una burrada, pero el yin y el yang pues deben tener una connotación similar. Y el hecho es que Unamuno, en últimas, plantea una situación muy parecida entre las pasiones, los impulsos y, eh, y la racionalidad, ¿no? Y en cierta forma, pues de ahí también lo toma Freud como producto de nuestro pensamiento occidental en el sentido de cuando muchas veces dice que de lo que se trata es de domeñar, decía Freud, nuestras pulsiones. Es decir, como que sea el yo el que comande y la racionalidad controle los impulsos cuando hablaba de la sublimación y todas estas cosas. Camilo, una cosa en el planteamiento de lo apolíneo y lo dionisiaco en Nietzsche, Nietzsche trata de contraponer dos artes, que era el arte de la escultura, que era el arte de las formas, y el arte de Dionisio, que era el arte de la música, ¿sí? Contraponiendo lo que era lo formal y lo informe, y retomando un concepto en Grecia que era que el ritual dionisíaco, la fiesta dionisíaca, es un evento anterior a la emergencia del teatro. Sí, en el ritual dionisíaco llevado por el vino estaba la embriaguez, y la embriaguez es propia de la danza y de la música. ¿Sí? Cuando aparece el teatro, el rito se hacía en círculo, el rito se hacía en una estructura circular, como cuando uno está en una fiesta y hace círculo para bailar. El Ujú. teatro es la media torta, el teatro es el semicírculo. Por eso cuando uno ve un teatro griego es la mitad de un círculo, es la media torta, donde ya unos espectaban, ¿sí? Los espectadores, y otros actuaban. Y ahí aparece el verso y aparece el cuidado por las formas. Ahí aparece, sí, como la forma apolínea, aunque en la tragedia griega se ponía un lugar para Dionisio. Pero es la idea entre el arte que cuida de la forma, el arte que cuida de la forma, que es la poesía, la escultura, que es lo apolíneo, y el arte más embriagador, que es la música y la danza. Esa es la posición que trae Nietzsche a propósito del nacimiento de la tragedia. Hay un comentario muy interesante de María Clara y Carlos, ¿no? La resiliencia, o una pregunta, ¿la resiliencia sería la resolución de la tragedia? Qué interesante. Porque sería la antiesperanza de alguna manera. Eh,
sería, ¿cómo dice? ¿Sería la qué? La resiliencia sería la resolución de la tragedia. Bueno, es difícil, ¿no? Difícil afirmar algo al respecto. Pero creo que tiene que tendría una implicación y es una forma seguramente más que, sí, de superación, pero que pasa por la aceptación de la tragedia. No por o sea, la resiliencia no es, me parece a mí, la negación de la tragedia, sino es la aceptación completa y total de esa tragedia. Y al tener una aceptación, pues, eh, permite, permite vivir pues, de una manera, bueno, Heidegger mencionaba que hay dos formas de vivirlo, una manera propia o impropia. Creo que sería una manera propia de vivir en términos Recuerda uno existencialistas. con esto recuerda uno a Diógenes, metido en el barril. Ese asumió lo trágico de manera resiliente al máximo. ¿Qué es lo contrario a la pasión en psicoanálisis? Pregunta Francisco Guerra. Lo contrario a la pasión. Yo, bueno, apuntar esa pregunta, esa observación, esa pregunta, para que la tratemos de resolver en nuestra mesa redonda final. Interesante pregunta, ¿no? En psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es lo contrario a la pasión? Hoy podemos decir muchas cosas, pero tiene razón. En medio de lo trágico, pienso en esta frase de Pablo Neruda, dice Santiago Garrillo, si nada me salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. ¡Qué bella! Muy, sí, muy interesante, muy bonita. Bueno, ha sido muy interesante y muy tocante, muy profundo este devenir de hoy, Camilo. Muchas gracias. De verdad, pues nos has puesto a pensar muchas cosas y tenemos cosas para responder también. Bien, Bueno, sí. hubo un Muchísimas gracias a todos. hubo un cambio Camilo, recuérdame si hubo un cambio en la pasada, ¿en qué? ¿Va a haber un cambio en las presentaciones que vamos a tener o no? No, por ahora no. Tal vez sí, más adelante parece que el doctor Ferguson No nos va a está un poder poco acompañar. complicado. Sí, está un poco complicado para la presentación que teníamos programada, pero la próxima semana no hay problema y espero que todos puedan estar muy puntualmente para escuchar al doctor Ricardo Yamín eh, en su trabajo sobre Manía, depresión y melancolía, ¿no? Vamos a manía, volver, depresión y melancolía. Un vamos a interesante volver a la trabajo temática para analizar ahora otra vez esas lo trágico, pasiones. melancólico. Sí, Ricardo nos Sí, va a señor. acompañar la próxima vez. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Un abrazo a todos y buenas noches y muchas gracias, Camilo, por habernos dado este banquete. Un gusto y un placer. Muchas gracias a ustedes.